Les acabo de enviar al grupo de doctorado una liga donde ustedes van a poder abrir una Padlet. En esa Padlet van a encontrar lo que es la rúbrica de autoevaluación. Ahí nos dice los elementos que vamos a considerar para poder evaluarnos en esta asignatura. El 10 ya lo tienen seguro. Dependiendo de lo que ustedes dejen de hacer, pues ustedes mismos serán los que se vayan reduciendo la calificación. Entonces, le vamos a darle acá. Ingresan a la Padlet. Y donde dice rúbrica de autoevaluación, ustedes pueden darle clic. A la rúbrica. Y bueno, algo que sí va a estar evaluando en estas sesiones, como son 5 sesiones, es la asistencia de la puntualidad. Sí, voy a tener mis 4 puntos solo por el hecho de haber asistido a todas las esenciales, pero de manera puntual. Solo 3 puntos si ha tenido una inasistencia en las sesiones presenciales y se han llevado a cabo 4 de 5 sesiones. Si han tenido retraso en su llegada, es decir, si ustedes llegan después de las 10, de los retardos que ustedes vayan teniendo en menos sesiones, pues solo alcanzarán 2 puntos y además de alguna inasistencia que hayan tenido retrasos en su llegada, pues solamente 1 punto. Gracias, que participen de manera oportuna para que tengan sus 4 puntos, el inicio de actividades de aprendizaje, elaboración de un ensayo, subir sus trabajos a Padlet, exposición que van a elaboración de la presentación de su exposición, que solo va a consistir en un máximo de 2 diapositivas que no estén saturadas. Va a implicar en la exposición un lenguaje claro. Ahorita más abajito ahí se los explico. Los contenidos de mis participaciones en las sesiones presenciales. Van a tener 4 puntos si logran la comprensión total de los contenidos revisados en el curso. Eso lo vamos a ver con los comentarios que ustedes emitan en la Padlet. 3 puntos solamente cuando logren un buen entendimiento de los contenidos revisados en el curso. Solo 2 puntos que a pesar de haber logrado un buen entendimiento de la mayoría de los contenidos revisados en el curso, no puedan comprender con claridad su relevancia para resolver problemas actuales en el campo educativo. Y pues cuando no hay compromiso de la mayor parte del desarrollo en el curso, pues solamente 1 punto. El mapa mental que van a desarrollar el día de hoy, sí se realiza el día de hoy, lo van a desarrollar con todos los puntos de manera impecable. Ya les subí esto donde dice cuáles son los elementos de llevar este mapa mental. Si les falta un elemento, pues obviamente tendrán 3 puntos. Obviamente hay que cuidar la ortografía. Si le faltan 2 elementos, pues obviamente 1 punto. Y si no desarrolla todos los puntos completos del trabajo, pues 1 punto. Ortografía y puntuación en cada uno de los trabajos va a ser un elemento importante. El mapa conceptual, también se realiza el día de hoy, que desarrolle todos los puntos de manera impecable. Si les van faltando elementos, obviamente la calificación va disminuyendo. Y el ensayo, obviamente va a ser un ensayo tomando postura. Es el que les voy a dar la estrategia de desarrollo, los voy a ir guiando para la estructuración. Y bueno, tendrá que tener todos los elementos, incluso las referencias APA, también les voy a apoyar para dar la referencia. Y si cuenta con todos los elementos, pues tendrán puntos. Y su exposición van a exponer de manera clara, utilizando únicamente 2 diapositivas como apoyo visual, con visibilidad y claridad acorde al tema, con un lenguaje claro, sin muletillas, además de complementar con distintas fuentes de información. Entonces, a grandes rasgos, estos son los principales con los que vamos a estar trabajando. Va a ser de lectura aquí, vamos a tratar de irnos sin tarea, que sea lo menos posible, pero vamos a estar trabajando un poquito a presión dentro de las sesiones, por lo que es importante su asistencia en cada una de ellas. De esta manera, pues evitaremos que se les vaya juntando actividades. ¿Alguna duda? ¿Sí les parece? Es sencillo, ¿no? Sí. Ok, ya veo más integrantes. Es un placer. ¿Cuántos alumnos, perdón? ¿Alguien me podría decir cuántos alumnos son?
No tengo el dato exacto, maestra. Buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días. Son 17. 17 alumnos, maestra. No le escuché la 17. pregunta, perdón. Ok, Son ¿qué cuántos 17 alumnos alumnos, serán? Pero maestra. ya me comentaron que son 17. Pues bueno, vamos a iniciar nuestros trabajos el día de hoy para que nos vayan en tiempo. Les voy a pedir que vayan al Padlet, abran la liga que les di. En Padlet van a encontrar 5 columnas. Nos vamos a ir a la cuarta columna donde dice recursos bibliográficos y van a abrir donde dice la política educativa de México en el contexto de América Latina. ¿Ya lo ubicaron? Si alguien tiene problemas, si no se los proyecto. Es el Padlet, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, en la Padlet, por favor. Ok. La política educativa de México en el contexto de América Latina. ¿Se llama así el Así es. documento? Ah, ok. Gracias, doctora. Sí, ok, muy bien. Vamos a dar 30 minutos para realizar la lectura de ello y después regresamos a hacer unos comentarios. ¿Sale? Entonces nos vemos aquí a las 10:40, por favor. Listo, espero que haya sido el tiempo suficiente y vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas. Nuestra asignatura es Tendencias Actuales de la Educación. Obviamente tenemos que tener un marco y un panorama del cual partir. La primera pregunta que les realizaría es, ¿de cuándo es esta publicación? ¿Cuándo se publicó este comunicado? El 1 de noviembre del 2018, maestra. Ok, entonces ya tenemos 4 años de esta información. Es importante tener información actualizada porque la información va cambiando. Y vamos a ver que a pesar de que no tiene muchos años, hay algunas modificaciones que ya se han suscitado. Sin embargo, vamos a encontrar elementos que nos van a dar referentes muy importantes precisamente para contextualizarnos en esta parte de las tendencias actuales de la educación. En el primer párrafo, cuando nos habla de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿desde qué año lo está citando? Váyanse a la cita. ¿En qué año? Adelante, Ivonne. ¿En el 2015? En el 2015, ok. Esto nos va a servir porque ahorita que hagamos nuestro mapa conceptual, que tiene que ver precisamente con la Agenda 2030, vamos a ubicarnos que no es algo reciente, sino que esto es un proceso que va evolucionando y que estamos a punto de un corte y sin embargo nos ha costado mucho trabajo lograr los objetivos que se definen. En el tercer párrafo
A partir de lo que ustedes entendieron, entre el tercer y cuarto párrafo de lo que ustedes leyeron, ¿cómo se toman las decisiones respecto a la política educativa? ¿Qué es lo que entendieron ustedes? ¿Cómo se toman las decisiones respecto a la política educativa? Basándonos en el tercer y cuarto párrafo. Pues yo, María Luisa, tomando en cuenta Adelante, todos los aspectos que de un país, tanto político, social, económico, cultural y geográfico, va a tomar todos esos aspectos para pues ver el nivel que tiene y ver qué avances o qué hace falta en ese país. ¿Cómo vas a ver cuáles son los referentes que le hacen falta? De acuerdo a los... Adelante, Cristian. También nos menciona los marcos normativos vigentes, ¿no? Y cómo está la estructura de los sistemas educativos. En estos dos aspectos es donde pues podemos saber qué nos dice la ley sobre qué podemos hacer y en base a la estructura de los sistemas educativos, la infraestructura, cómo se vive realmente en el aula, porque una cosa es lo que pasa en lo que se dice en la ley y la otra es la realidad, ¿no? Entonces también dependiendo, ajá. Te escucho. Sí, dependiendo también de cómo va, digamos, la tendencia política, también hace que haya un giro en hacia dónde vamos en la educación. Ok, entonces en la estructuración de la política educativa, ¿solo entran las cuestiones a nivel nacional? Yo, maestra. Adelante, Liliana. Sí, bueno, además de lo nacional, también estamos, digamos, regidos o orientados a través de documentos, parámetros o compromisos que se hacen a nivel internacional, ¿no? Nos rige una agenda también. Ok, muchas gracias. Sí, esos elementos son muy importantes porque a veces decimos, bueno, ya cambió el presidente y hay que hacer lo que dice el presidente, ¿no? Ya viene con su G4 y se siente todo el movimiento como G4, pero si no detectamos precisamente cuál es el origen precisamente de todos estos acuerdos que se tienen y sobre todo saber que México pertenece a la OCDE y al pertenecer a determinados organismos, entran en determinados acuerdos precisamente que buscan mejoras en la población. En este caso a nosotros nos toca la parte educativa. Aquí, por ejemplo, cuando nos habla de los objetos del desarrollo de milenio, ¿ustedes los conocen? ¿Han escuchado hablar de esos objetivos del desarrollo del milenio? Googleen rápido. Son 8 objetivos, búsquenlos. ¿Cuáles fueron esos objetivos y en qué año? Para que tengamos la dimensión de cuántos países intervienen, de por qué se toman ciertas decisiones, qué es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Alguien ya encontró los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas? ¿Sí, Ivonne? Ya lo encontré. ¿Eli? Sí. Ok, Eli. ¿Cuántos objetivos son? Son 8. Ya los encontré. 8, ajá. Y del año 2000. En ellos encontramos erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, es el 2. El 3 es igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. El 4 es reducir la mortalidad infantil. El 5 es mejorar la salud en la maternidad. El 6, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. El 7, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Y el 8, lograr una sociedad global para el desarrollo. Ok, ajá. Cuando avanzamos sobre esta parte y se ve que es insuficiente, aparecen los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte de estos 17 objetivos que pasan a formar parte de la Agenda 2030. Y si se fijan, cuando los contrastemos, vamos a ver que algunos de los objetivos del milenio
prevalecen, ¿no? Y sin embargo, en lugar de quedarnos en 15, agrandamos a 8 porque las necesidades que se van identificando a nivel internacional, pues son diferentes. Vámonos al párrafo 5 de la lectura. De acuerdo a ese párrafo 5, ¿dónde está establecido el marco de las políticas educativas? ¿Dónde se establece? Se establece en la Ley General de la Educación. Ok, muy bien. También en nuestras leyes generales, desde el artículo 3, todo lo que son las leyes es lo que norma y ahí están establecidas las políticas educativas. De ahí emana todos los cambios que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles cambios ha tenido nuestra Ley General de Educación acorde a esta lectura? Nos dice que la Ley General de México en 1993, ¿qué sucedió con la Ley General de México? ¿Ha tenido alguna transformación? Lo que mencionaba en la lectura era que no se había dado una transformación desde hace 25 años, bueno, como tal radical o de fondo, ¿no? Ajá, y es por eso que ahora es importante porque en el 2019 se hace una reforma muy grande precisamente a los artículos de la Ley General de Educación y bueno, también ya desde antes veníamos teniendo reformas al artículo 3 de la Ley General de Educación, que es lo que nos da sustento a los planes y programas actuales. Entonces, ¿por qué las políticas educativas van transformando los procesos sociales? De acuerdo a lo que ustedes entendieron. A ver, yo Adelante, Irma. creo que porque va cambiando, que por el tema generacional, bueno, aquí hay un apartado donde dice que por la conjunción de valores relacionados con la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual, la autonomía de los pueblos, la incorporación de diferentes aspectos de los cosmovisiones precolombianas. Y bueno, también creo yo que por que la educación sea más humana. Ok, vamos bien, Irma. Uh-huh. De hecho, las modificaciones que se tienen a este nuevo modelo educativo que tenemos va con un corte humanista, sociocrítico. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ahora, ¿cuáles son los problemas que actualmente tenemos en el mundo o en el país y que creen que la educación es importante que desde la educación podamos atender? ¿Ustedes qué problemas ven a nivel mundial? Hablen en general de un problema. ¿Mundial o a nivel nacional? Ok, La Edna nos dice persistencia de la pobreza. Olivia, ok. Pero La desde la Lo que pasa educación. es que habla constantemente de que sigue habiendo población pobre e indígena, entonces que también existen lugares en donde es difícil el acceso a la educación, aunque se tenga contemplado de que no haya una discriminación por racismo o que también se les pueda brindar esa oportunidad a los sistemas educativos, pues hay muchas problemas prevaleciendo desde la ubicación geográfica, sistemas económicos y de también las ideologías. Ok, vámonos a tu aula. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tus alumnos respecto a eso? ¿Qué puedes hacer desde el ámbito educativo para esta parte de De la hecho, pobreza? pues yo laboro en lo que es preescolar y tengo entendido que desde el 2009, no me acuerdo bien, sí, se estableció la obligatoriedad de los 3 grados de preescolar, porque anteriormente pasaban a los niños sin preescolar a lo que es primaria. Sin embargo, aunque se haya tenido la obligatoriedad del preescolar, aún persisten personas de que no tienen en consideración que su niño vaya a lo que es preescolar o solamente lo mandan a tercero. Entonces ahí hay mucho de platicar con las personas, sensibilizarlos para que comprendan de que también es un beneficio para los niños, porque realmente algunos no tienen la atención necesaria en casa para poder desarrollar algunas habilidades necesarias para comenzar una escolaridad ya a lo que es primero de primaria. Entonces es mucho de concientizar a las familias, pero también considerando lo que es el estatus económico. Algunos justifican
su falta de atender a sus niños en este nivel por cuestiones económicas o de tiempo. Sin embargo, también hemos visto de que por lo menos la ayuda que se les proporciona a través de algunas becas, ahora el sistema de gobierno, pues no es ahora no es un impedimento para que sus niños asistan a este nivel. Entonces es más que nada también de informarlos para que sean conscientes y hagan valer ese derecho que tienen sus hijos. Mencionabas tu problema principal, la erradicación de la pobreza. Desde tu aula y en educación, ¿tú cómo contribuyes a la erradicación de la pobreza? ¿Cómo desde la educación se puede contribuir a esta parte? De hecho, en la práctica docente también incluimos lo que es el trabajo con todas lo que tengamos en nuestro contexto para no generar lo que son gastos innecesarios y que no lo vean como que ahí el preescolar es muy caro, porque algunos tienen esa ideología de que no mando a mi niño también porque pues me van a pedir muchos materiales, cuando realmente uno desde nuestra práctica educativa pues estamos haciendo uso de todo lo que tengamos en nuestro contexto y los que nos proporciona el sistema educativo para poder atender a los alumnos. Entonces, realmente, cuestión económica, ahí podríamos plantearlo desde esa perspectiva. Ok, ahorita vamos a comentar, va a participar Ivonne y luego Edna, nada más que es importante esta parte, no con bajar los costos o dar becas vamos a erradicar la pobreza. La pobreza económica precisamente se deriva por la falta de educación y esa falta de atención de los alumnos que la reciban. La educación, como educadores nosotros debemos de lograr el máximo logro de los aprendizajes esperados. Cuando nosotros desarrollamos con nuestros alumnos algún aprendizaje, debemos de garantizar el máximo logro. ¿Cómo se garantiza? El aprendizaje esperado tiene 3 elementos fundamentales. Uno, empieza con un verbo de acción, ¿sale? El verbo de acción nos dice la habilidad a desarrollar. Inmediatamente nos dice un contenido, que es la parte cognitiva, y la parte valoral en la cual vamos a estar trabajando. Si nosotros logramos desarrollar eso en el niño, independientemente de que su asistencia sea constante o no, por eso la importancia de cómo planificamos nuestras actividades para que todos ellos las logren alcanzar, y independientemente también de su nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque se suele dar hasta discriminación dentro del aula. Algo que nosotros que tenemos que identificar como docentes son nuestros alumnos vulnerables en pobreza, en alimentación. ¿Por qué? Son los que requieren mayor atención y son a los que les vamos a dar ese plus porque la educación así nos los está pidiendo. En general se les da a todos, pero debemos de tener así como que un plus con nuestros alumnos vulnerables. Entonces tenemos que partir de la detección de las necesidades de los alumnos. Es cierto que si nosotros no les vamos a dar el desayuno, hay procesos como los del DIF, ¿no? Sí podemos gestionar para que si su situación es de esta situación de alimentación, pues obviamente con estos programas de apoyos vinculados y bien direccionados, podamos estar apoyándole en esta parte de la nutrición y que tenga un mejor conocimiento. Y bueno, la educación se va a ir vinculando también en la medida en que nosotros le ampliemos el panorama al niño de que la vida es diferente, de que no está limitado a esas condiciones y puede crecer. La educación siempre nos va a llevar a ser mejores personas y debemos de empezar por nosotros. Por ejemplo, ustedes en un grado de doctor, ya son doctor, van a ser doctores en ciencias de la educación. ¿Qué te implica a ti? ¿Cuáles son las ciencias de la educación? Tú ya vas a ser doctor en ciencias de la educación. ¿Qué cambios te implican en tu persona? Bueno, vamos a escuchar a Ivonne, a Edna y regresamos con esta pregunta. Adelante, Ivonne. No te escucho, Ivonne, está deshabilitado tu micrófono. Ya. Perdón, es que yo había levantado la mano hace rato. ¿Cuál fue la pregunta? Si me la repite, de favor. Habrá sido de cuáles son los problemas que actualmente tenemos en el mundo o en nuestro país y cómo la educación es importante para solucionarlos. Ok, de acuerdo al texto, en el subtema número 1 que decía desafíos y logros de la educación en México, hablaba de cosas positivas y cosas negativas. En cuanto a las cosas negativas, yo así lo entiendo, es que nuestro país es demasiado poblado, hay una proporción alta de niños y adolescentes y la mayor población se encuentra en las zonas rurales.
también una problemática es que México cuenta con muchas comunidades indígenas. Así como el alto nivel, la pobreza es un nivel muy alto y el PIB también nos mencionaba, es muy alto también, pero en el nivel regional. Y en cuanto a las cosas positivas, pues México tiene los mejores logros de acceso, permanencia y graduación a aprendizajes. Y además que el nivel medio superior, en comparación con otros países de América Latina, pues ya es obligatorio. Eso es lo que podría aportar. Ok, muchas gracias, Ivonne. Edna, adelante. Sí, buenos días. Bueno, mi comentario nada más iba en relación a lo que comentaban hace un momento en cuanto a los grupos muy vulnerables, por ejemplo, la pobreza. Yo en una de mis escuelas sí tengo esa situación de pobreza y llega un momento en el que los niños que son de secundaria en ocasiones ni siquiera llegan a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Entonces, esa es una situación que hemos estado discutiendo mucho como colectivo docente porque decíamos que nosotros no les podemos cambiar su realidad a ellos. A lo mejor por muchas ganas que tengan de ir a la escuela, pero si está como prioritario primero cubrir sus necesidades básicas, incluso de apoyar a su familia para sostener los gastos, pues obviamente que aunque tengan todas las intenciones del mundo de ir a la escuela, pero si tienen más la necesidad económica, pues prefieren irse a trabajar. Entonces, ese es un problema con el cual nosotros tenemos que, pues lidiar. Y nuestra idea es que en su momento, pues así tengamos al alumno 1 o 2 días a la semana, pero aprovechar al máximo el tiempo que se tenga trabajando con él, ¿no? O sea, a lo mejor no les dejamos actividades extraescolares, pero aprovechar. Por ahí un maestro decía, a mí simplemente con que llegue el alumno a clases, ya con eso trabajo lo más que se pueda con él dentro del salón y con eso evalúo. ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas, y también nos tiene que quedar claro que hay cosas que como docentes no podemos hacer. Entonces, a lo mejor podemos gestionar algunos programas como los que comentaba, pero hay cosas que ya van más allá de nuestras manos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos queda es simplemente brindar las oportunidades adecuadas dentro de la escuela, dentro del salón de clases. Y comparto lo que comentaba la compañera, a lo mejor no estarles pidiendo tanto material o solamente el necesario o recurrir a lo que ya se tiene, ¿no? Darle un mayor aprovechamiento a los recursos que ya se tienen. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Edna. Recuerden, en la medida que nosotros pensemos, así vamos a actuar. Si decimos nosotros no podemos cambiar, definitivamente no vamos a encontrar estrategias para cambiarles. Pero es algo definitivo que en la medida que el docente se interese y genere estrategias, puede modificar la vida de los alumnos. El papel del docente, sí les digo que es un papel determinante para modificar esquemas. Se los digo, por ejemplo, desde preescolar. Si la docente les dice, no puedes comer con las manos sucias porque te llenas de bacterias y le hace mal a tu estómago, el niño llega a la casa y repite esos modelos que aprende en la escuela y dice, no mamá, no comas si no te lavas las manos. En secundaria, lo mismo, si nosotros le damos ciertas prácticas que a él le sean buenas, que le ayuden precisamente en su trabajo, porque acuérdense que son aprendizajes para la vida. Si nosotros no cambiamos las prácticas ni las dinámicas, no les vamos a enseñar algo que realmente a ellos les sea útil. Hay niños que, por ejemplo, a veces dicen, es que yo no quiero las vacaciones, quiero ir a la escuela. ¿Cuándo lo dicen? Cuando la escuela los atrapa, cuando el docente genera esas estrategias, esa parte que al niño le hace ver que es una verdadera necesidad. Por eso es importante que verifiquemos cuáles son las actividades que nosotros realicemos y van a ver que sí hay grandes cambios y principalmente en la mentalidad, en la superación, lo que nosotros inyectamos en los niños. Dense cuenta en sus prácticas que ustedes han hecho, en esos pequeños que a veces ustedes motivan y ustedes hacen grandes cambios. Entonces, cambiemos el lenguaje. Aunque vayan muy pocos días, nosotros tenemos la oportunidad de hacer esas transformaciones. Decía la maestra Edna, no pueden ir porque trabajan. Sí, pero ¿qué les dejo mientras? Y no es que les dejes escritos, es que llévalos a observar y cuando vengan contigo habla sobre esas observaciones, haz que su aprendizaje sea profundo en lo que ellos necesitan.
y de esa manera nosotros vamos a colaborar con ellos porque les vas a brindar algo útil para la vida. Pero cuando volvemos a aprendizajes de ejercicios mecanicistas, pues el alumno realmente no le encuentra sentido a la escuela, ¿no? Y es lo que tenemos que transformar también en las prácticas. Tenemos, ok, vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos habla de 3 dimensiones para definir el proyecto educativo. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones que indican que nos apoyan a definir el proyecto educativo? Es el financiamiento, el marco curricular y la evaluación. ¿Por qué son indispensables? Adelante, Ivonne. Pues el marco curricular serían los contenidos. Es necesario evaluar cualquier proyecto educativo y el financiamiento pues son todos los recursos para llevar Ahorita, a cada año. ¿qué es lo que observas con este nuevo modelo educativo que tenga relación con esto? ¿Qué cambios observas en este marco curricular? Se toma en cuenta lo que se mencionaba hace ratito, de tomar más en cuenta lo colectivo sobre lo individual, por ejemplo. Los valores universales pues ya retoman más proporción en la parte educativa. Ok, muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta aquí. Yo, maestra, perdón. ¿Quién es? Liliana. Ajá. Para ampliar un poquito también esto del mapa curricular, bueno, se parte, como bien decía, con un enfoque humanista y básicamente desde la comunidad, ¿no? Anteriormente se partía desde el alumno, que él era el eje central, ahora va a ser de la comunidad y por eso se proponen estas metodologías que ayuden a que tenga un mejor y mayor impacto hacia la misma comunidad, como es el trabajo por proyectos, lo de STEAM, aprendizaje, no el de servicio, o sea, este es el nuevo enfoque que se está trabajando. Okay. Nada más. Gracias. Vamos aquí, la reforma educativa. ¿Cómo define una reforma educativa? ¿Qué es una reforma educativa? Yo, doctora. Adelante, Eli. Bueno, en el artículo nos menciona que llamamos reforma a aquellos cambios intencionados desde el poder político que buscan modificar aspectos estructurales del funcionamiento del sistema educativo. Y bueno, creo que parte de ello, pues estamos viviéndolo y a lo mejor a algunos de los compañeros, pues les ha tocado vivir otras reformas. Y pues sí, efectivamente son cambios, pues sí, que llevan una intención. En este caso, pues se buscan, ya lo mencionaban ahorita las compañeras, ¿no? El implementar metodologías activas en el aula y demás, pues busca o tiene la intención de mejorar el proceso o la política educativa que se tiene actualmente en el país. Ajá, nos habla también un poquito de mejorar la calidad y la equidad educativa y marginales, ¿no? Que tenemos principalmente. Ahora, muchas gracias. Dice. Así es, y sobre todo también menciona la parte de la inclusión, ¿no? Inclusión que pues es así como que el boom ahorita, tras el planteamiento de la nueva política en el 2022, pues viene a considerar esa parte, ¿no? De la inclusión, la equidad y pues sobre todo abatir las desigualdades existentes que pues hay aquí en el país. Ok. Ahora, Ivonne, adelante. Ya participé, muchas gracias. Ok. Dice, ¿cómo nosotros desde la función garantizamos el derecho universal a una educación de calidad? Que bueno, ahora en estos cambios es una educación de excelencia. ¿Qué implica? ¿Qué implica garantizar ese derecho universal a la educación? Adelante, Yasmín. Buenos días, doctora. Bueno, yo sí considero que una parte principal es brindar el acceso a los estudiantes
pues a incorporarse al sector educativo. Por ejemplo, en preescolar, yo trabajo a nivel preescolar y en muchas ocasiones no le dan la importancia que debería de tener este nivel. Entonces, cuando se inicia el ciclo escolar, pues hay poca matrícula. Entonces, lo que nosotras hemos realizado es salir a buscar casa por casa a los niños, invitar a los padres de familia para que puedan llevar a sus pequeños, ¿no? Sin ninguna condición, al contrario, haciéndolos reflexionar sobre este derecho que tienen los pequeños, ¿no? Porque al no llevarlos, pues ellos mismos están negando el derecho a la educación que tiene su pequeño. Entonces nosotros hemos implementado eso, ¿no? Salir a buscar a los niños, darles esa accesibilidad para que ellos puedan integrarse dentro del sector educativo infantil y sobre todo, pues ya dentro de nuestro ámbito, nosotros gestionar apoyos para ellos en caso de que algunos niños se encuentren en estados de vulnerabilidad. También identificamos a lo mejor niños que tienen ciertos problemas y buscamos el apoyo en las instancias del DIF para que ellos también puedan recibir ese apoyo. Y de esta manera, pues nosotros ya estamos pues aportando un granito, ¿no? Buscar ese, que los padres comprendan y sobre todo se concienticen sobre la importancia que tiene el nivel. Muchas gracias, maestra Yasmín. Adelante, Lili Arisbet. Sí, doctora. Bueno, el garantizar el derecho de la educación desde mi labor es brindar el acceso, el priorizar el interés superior de los niños, garantizando una educación integral, un desarrollo donde fortalezcamos también su parte afectiva y pues considerando la inclusión, la interculturalidad, ¿no? Que pues el niño también tiene muchas capacidades, muchas fortalezas, muchos, pues considerar sus intereses, sus necesidades y pues de ahí parte el garantizar su derecho a la educación y pues también como docente el prepararme, el planear mis clases, el fortalecer el proceso del desarrollo educativo. Así es, mencionaste una parte muy importante y que es la que nos corresponde, más allá de lo que podamos buscar externo para apoyar al alumno, es yo como docente qué te puedo dar. La planificación de mis actividades que responda a todos los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces solo doy indicaciones y no doy una consigna, no problematizo. Si yo al niño todo se lo doy desmenuzado, es porque creo que él no sabe. Si yo al niño le doy un problema, es porque creo que él puede resolver problemas. Entonces, en la medida en cómo yo construya y estructure mis actividades, si yo le doy una serie de pasos, entonces es una educación instruccional. Quiere decir que yo comprendo que el niño solo aprende a base de instrucciones. Tengo que analizarme yo qué pienso de la educación. Para mí, ¿qué es la educación? ¿Qué implica educar? ¿Y qué implica aprender? Dependiendo del concepto que yo tenga de esa definición, tendré que ver si mis paradigmas son acordes o tengo que hacer las modificaciones necesarias. Cuando una persona solo da instrucciones, quiere decir que pensamos que el alumno solo sabe obedecer. Cuando una persona da consignas o problemas, sabemos que estamos ante alumnos que son resolutivos, que confiamos en las capacidades. Entonces es muy importante ver que cada una de nuestras actividades desarrolle, potencialice precisamente aprendizajes, conocimientos, habilidades de nuestros alumnos. Y como dices, no omitir esta parte del desarrollo emocional, ¿no? Que es una parte primordial y afectados principalmente por este tiempo de pandemia que acabamos de pasar. Pues bueno, vamos con una pregunta más. ¿Consideran que este sistema educativo es discriminatorio e inequitativo aquí en México? ¿El actual sistema educativo es discriminatorio e inequitativo? Piensen en las comunidades indígenas, ustedes piensen en todo y contéstenme, ¿qué es lo que ustedes piensan respecto a esto? Adelante, Cristian, y después la maestra Ana María. Me parece que sí, la diferencia entre escuelas que se encuentran cerca de comunidades urbanas a
a escuelas en comunidades rurales, la diferencia sí es mucha, por lo tanto sí es inequitativo. Hemos avanzado bastante en el aspecto de discriminación, me parece, pero sí los recursos no llega todo a todos, ¿no? De igual manera. A quienes trabajamos para el Estado de México, pues podemos reconocer que tenemos ciertas comodidades y ventajas, a diferencia de los profesores que trabajan para estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Entonces, hay inequidades inclusive en estos elementos. Se intenta, pues desde que vino la descentralización, se ha intentado, pues, que los gobiernos locales tomen su responsabilidad, pero en ocasiones termina siendo un arma política, ¿no? Entonces, ahí es donde se pierde el fin de la educación, porque los docentes terminamos como un brazo político del gobierno en turno. Ok, retomas esta parte de los recursos como algo importante. Si en tu escuela fuera una escuela de nueva creación, sin recursos, ¿crees que aún sin libros de texto, sin carteles, se pudiera desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí se puede. Sí hay, claro, con sus dificultades, pero el proceso de enseñanza viene, pues, de esta parte del alumno, el docente y la familia, ¿no? Toda esta triada que permite que se pueda tener avances importantes para la educación y para el futuro de los chicos. Porque fíjate, en esta parte que comentas, dices, bueno, discriminatorio porque no llegan los recursos. Y luego comentamos que aunque no haya recursos, se puede, ¿no? Porque tenemos finalmente miembros de la comunidad, recursos naturales alrededor. Entonces, fíjense que el papel del docente es trascendental para convertir este proceso educativo en un proceso discriminatorio. Cuando el docente se llega a excusar en la falta de recursos materiales, pues precisamente es la falta de innovación, ¿no? Ante lo natural y lo básico que tenemos. Este nuevo modelo educativo nos va a llevar a eso, a retomar los aspectos fundamentales, lo que tenemos a la mano para poder trabajar con los alumnos. Entonces, partir de las problemáticas hacia la resolución de las mismas. Entonces, para que vean cómo a veces el mismo docente es el que pone las limitantes. Decimos, no, pues es que es el sistema educativo, no me da. Pero tú qué tienes, qué tantos recursos tienes alrededor que independientemente de que el gobierno no te dé, tú eres capaz de optimizar y utilizar para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, maestro Cristian. Después continuamos con la maestra Ana María, después Brenda y Claudia. Sí, buenos días. Yo lo que quería comentar justamente era esa parte, ¿no? Que es inequitativo siempre y cuando exista ausencia de un docente. ¿Por qué? Porque, como bien decían, el docente puede adquirir sus métodos independientemente de que si se tiene o no se tiene la tecnología, aunque también, como dice el maestro Cristian, ¿no? Que sí es a lo mejor la educación un poquito de mejor calidad o cuando se tiene o se cuenta con más recurso económico y obviamente pues con más recurso tecnológico, pero sí el papel del docente es inevitable, ¿no? Y es el protagonista, digámoslo de esta forma, ¿no? En conjunto con la comunidad, en conjunto con la familia y en conjunto, obviamente, con el estudiante. Entonces, aquí habría una inestabilidad siempre y cuando no haya docente o que el docente no tenga la capacidad de enseñar con los recursos que se tengan. Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestra Ana María. Adelante, maestra Brenda. Bueno, yo
creo que a mí me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Es importante que nosotros como maestros sí tengamos en cuenta, ¿no? Una realidad, una visión de la realidad, de manera global, como este tipo de lecturas, ¿no? Como la que nos envía, la que nos manda, acerca de ver en qué punto, en qué momento estamos situados, en qué momento histórico, ¿no? Por ejemplo, yo sigo viendo, ¿no? Y digo, ay, qué triste porque es un rollo desde la revolución, ¿no? Que intentamos hacer este parteaguas, este cambio. Pues los secretarios de educación pública, no tan buenos, Vasconcelos, Bodet, no sé, me recuerda todo el esfuerzo, ¿no? Por crear y por generar un entorno educativo, ¿no? Y llegar hasta los lugares más recónditos de la República, hasta los lugares donde precisamente hay marginación. Y de pronto que no tiene conciencia, dicen que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Nosotros como maestros sí tenemos que tener esa conciencia social para podernos situar precisamente en este momento que parece moderno, ¿no? Que parece nuevo, moderno, pero cuando te das cuenta de las cifras, cuando te das cuenta de la realidad y te pones a pensar con seriedad, te das cuenta que hay muchas cosas que no han cambiado. Y muchas no han cambiado y a lo mejor no cambiarán mientras nosotros no pongamos de nuestra parte, ¿no? A lo mejor la pasión, ¿no? Porque es muy importante, dicen que es muy importante encontrar un profesional, pero es más importante encontrar una persona apasionada, porque las personas que son apasionadas pueden hacer mucho más y van a aprender todo lo que se necesita para poder cubrir todas estas necesidades que nosotros tenemos, incluso porque llegan a nuestras aulas, ¿no? Llegan a nuestras puertas y a veces no tenemos el tacto para tratarlo y para cuidarlo. Ahí hablamos de pequeñitos que a lo mejor ya nos llegan, a lo mejor sin los cuidados, sin los materiales, sin muchas cosas, y de pronto nosotros, no, tenemos nuestra rúbrica de cumplimiento, y aquí sí cumplió, y aquí no cumplió, y bueno, en ningún momento le estamos dando la oportunidad, ¿no? Hablemos de la deserción escolar, hablemos del abandono y de que nosotros podríamos ser, a lo mejor esa persona que pudiera ayudarles a continuar. Yo me acuerdo mucho del caso de Marva Collins, ¿no? Que trabajó, ¿no? En este lugar en Estados Unidos, en este lugar en donde eran puros chicos problema, ¿no? Y que ella se ocupó de estas personas, a lo mejor en el área emocional, ¿no? Yo te amo, yo te quiero, y sé que pues a lo mejor el entorno no te favorece, pero les dio seguimiento y pues son alumnos destacados de Harvard. Entonces, podremos ser también un número como maestros, una matrícula en el sistema, pero yo creo que sí podríamos ser la punta de lanza para generar cambios a nuestro alrededor, pues en nuestras pequeñas aulas, ¿no? Muchas gracias, maestra Brenda. Sí, sigue la maestra Claudia y después cerramos con la maestra María Luisa. Adelante, maestra Claudia. Gracias. Bueno, su pregunta de que si el sistema educativo era discriminatorio e inequitativo, yo creo que en teoría, pues no lo es, porque bueno, si bien estamos regidos por una ley, la que nos manda pues todo lo que debemos de hacer, tanto a nivel nacional, como decía el compañero Cristian, pues también a nivel región, pues en la realidad es muy distinto. Sabemos que a veces los libros no llegan a ciertos lugares porque pues como directivos o como docentes pues tenemos muchas veces que aportar de nuestro dinero y pues las mismas comunidades no tienen los recursos para prever ese tipo de cuestiones. Pero en la realidad, como bien lo mencionaba la compañera Brenda y muchos otros, pues la realidad es que nosotros como docentes podemos crear ese cambio en los alumnos, partiendo de las problemáticas que tenemos y de las realidades. Y lo vimos quizás mucho ahora con la pandemia, cuando tuvimos que dar clases en línea con los niños, pues cómo tuvimos que hacer esas adecuaciones para que a distancia pues los niños pudieran, con los recursos que tuvieran, pues tener ese acceso a esa educación, planeando y modificando muchas de las actividades
para que pues ellos lograran esos aprendizajes que nosotros teníamos planteados. Y como bien usted lo mencionaba, depende mucho de nosotros como docentes, qué tanto estamos comprometidos con nuestra labor y con los alumnos para poder lograr pues cortar con esa discriminación y pues lograr que todos y todas pues adquieran esos conocimientos, pues sí, tomando como referencia aquellos alumnos que sí requieren de mayor apoyo, pero pues yo creo que en general tenemos que ser muy conscientes de todos los alumnos y a cada uno darle lo que necesita para al final pues lograr no dejar a ninguno, como se menciona, a ninguno fuera de lo que nosotros pretendemos. Al final es que ellos adquieran esos aprendizajes. Gracias. Gracias a usted, maestra Claudia. Y aquí esta relevancia, porque la pregunta pareciera antigua, ¿no? Ambigua, discriminatorio, pues se supone que no, ¿no? Ya la educación es para todos, se supone que hay escuelas cerca de todos los lugares, pero, como decían, ¿y el docente? ¿Y el docente que llega a la comunidad indígena habla el dialecto? ¿Los libros están en el dialecto o los estamos forzando al español? ¿O vienen en los dos, pero con una tendencia más al español? Entonces, en esa parte viene la parte discriminatoria al querer forzar a nuestras comunidades indígenas, a estas poblaciones, precisamente a los tipos de educación que debieran ser a nivel internacional. Y se supone que este nuevo modelo trata de rescatar eso, porque nosotros tenemos una historia, tenemos cultura, afortunadamente, y se pretende hacer este rescate, ¿no? Pero realmente nosotros vamos a ir a rescatar esta parte, tenemos el conocimiento suficiente de nuestros pueblos originarios. Y la parte de lo inequitativo, pues decimos que a pesar de que hay escuelas ya para todos los niños, y decían, en esta pandemia, ¿qué pasó? ¿Cuántos no pudieron ni siquiera conectarse al radio de nuestras comunidades lejanas? Entonces, sí tiene que ver con esta parte de los recursos, pero no como los libros y los útiles, sino el alcance tecnológico. El alcance tecnológico es lo que nos está llevando de punta, porque ni siquiera a nivel nacional se había planteado que todos íbamos a tener internet, y a pesar de que estamos en comunidades urbanas, en apariencia, Estado de México, no tenemos internet garantizado en todas nuestras escuelas, ¿no? Incluso se paga para que podamos tener como docentes o directivos acceso a esta parte, ¿no? de la comunicación, estos elementos que nos abren un poco más el panorama, pero no es una limitante. También el docente puede llegar y platicar qué hay más allá de las fronteras que rebasan a estos pequeños, explicarles de estas tecnologías que existen, llevar ejemplos, porque no podemos dejarlos en ese margen de ignorancia, tenemos que llevarlos más allá, pero sobre todo a que hagan valer sus derechos. Uno de los problemas más importantes que tenemos es que no sabemos cómo hacer valer nuestros derechos. Hay un video muy importante de una chica que es indígena, dice, por ser indígena, dice, desconoces tus derechos, dice, y luego, ¿cómo los haces valer? O sea, yo me pregunto, ¿cómo te haces valer como mujer indígena en tus derechos? En no quererte casar a los 10 años o pertenecer a una venta porque tu pueblo tiene esas tradiciones. O sea, ¿cómo alguien puede ayudar a estas personas a que hagan valer sus derechos, a ser seres libres, independientes? ¿Cómo nosotros desde la educación podemos apoyar en esto? ¿No? Y luego nos llegan algunos niños de zonas indígenas, ¿no? Que llegan hablando el dialecto, y lo difícil que es para nosotros a veces el empezar a vincularnos con ellos. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha sucedido, sí he tenido alumnos en estas condiciones, y créanme que es una riqueza cuando los aprovechamos, pero cuando el docente no tiene la disposición, se vuelve una molestia para el docente, y pues obviamente el niño tiene menos oportunidades de salir adelante. Entonces, pues es importante que que no seamos nosotros como docentes una barrera para el aprendizaje de los alumnos en ningún tipo, que no seamos parte de la limitación. Y bueno, después de todo esto, ahora sí me van a decir ustedes, ¿qué implica ser un doctor en ciencias de la educación? ¿Pero qué te implica a ti en tu persona desde tus hábitos, en lo cognitivo, en tu trato? ¿Qué te implica ser un doctor en ciencias de la educación para un cambio? ¿Qué les implica en su persona?
Adelante, maestra Irma. Bueno, a mí me implica mucha responsabilidad, primero conmigo misma, porque considero que la preparación profesional es la primera señal de que me interesa que haya un cambio en la educación, en que lo que estoy haciendo realmente le sea útil a las demás personas, a la comunidad. Y que bueno, que partiendo de ahí, pues vamos a formar mejores personas, mejores ciudadanos y que pues vamos a erradicar estas problemáticas de las que estamos hablando, ¿no? La desigualdad, la pobreza, que la gente haga valer sus derechos. O sea, por eso lo que comentaba al principio usted, de que en esta nueva escuela mexicana lo que se busca es ser humanos, ¿no? Ser más humanos, porque pues ya se están perdiendo muchas cosas, nos estamos volviendo demasiado superficiales y entonces ahora estamos buscando rescatar todo eso, rescatar lo que hemos perdido para hacer el bien. Entonces, para mí eso representa un doctorado en educación. O sea, no es ser los expertos en educación, sino realmente ser congruentes y esto que estamos aprendiendo, pues realmente llevarlo a la práctica, pues para que las personas con las que trabajamos, que son nuestra materia prima, que en este caso son nuestros alumnos, pues sean mejores ciudadanos y podamos reestructurar el tejido social en el que actualmente estamos. Eso es Así lo que es, Irma. representa para mí. Fíjate que es muy importante, por ejemplo, ciencias de la educación, la salud implica en la educación. Yo soy un digno ejemplo de la salud, es decir, tomo agua, no voy a llevar mi coca y voy a tomar coca enfrente de los alumnos y no lo voy a evitar mientras dé clase, o sea, lo voy a hacer porque es un estilo correcto de vida y yo ya lo sé. Y yo ya estudié y sé cuáles son las partes correctas. Me debo de conducir con lo que es ético y correcto dentro de. Entonces, no voy a llegar y desayunar tortas. Una persona que ya es docta y que se prepara, cuida desde su salud, entonces tienes que empezar por cuidar desde tu salud, desde saber alimentarte bien, desde dejar las azúcares, los refrescos. Eso implica también un doctor en ciencias de la educación. Si tú no puedes reflejar esta parte, difícilmente vas a poder cuidar de otros, de tus alumnos, de tus padres. El aspecto físico, tienes que cuidar mucho la parte de tu salud física. Si tú te estás desgastando, elaborando planeaciones, dejando de comer y comiendo chatarra, según por el bien de tus alumnos, pues desde ahí estamos mal, porque si no le damos la importancia al cuidado de nuestra persona en lo que es el estado físico para llegar a una buena vejez, entonces de nada me está sirviendo ser docto en las ciencias de la educación. Voy a ser un digno ejemplo ante cada uno de mis alumnos. Aquí nos dice Eli, implica un mayor compromiso profesional y personal, ya que a partir de ello buscaré un cambio que favorezca a nuestra sociedad. Implica la pulcritud en tu persona. Para yo poderle exigir a un niño, poderle decir el por qué, no solo es ir pulcro por ir pulcro, sino por lo que te trae en estabilidad emocional, en tranquilidad, el hecho de que tu ropa huela bien, ¿qué te trae? O sea, ¿qué te trae para ti en relación con las demás personas? El hecho de dar siempre el saludo, el tratar de manera cortés a cada uno de tus alumnos, el acercarte y decirle qué tienes, el darles ese trato cariñoso de me importas como ser humano. Evitar los tratos fríos de pues ya apúrate, pues ya deja de llorar, ¿no? O pues ya se te va a pasar, no. Siempre tenemos que dar un trato más amable, más digno, porque sabemos sociología, sabemos psicología, porque eso implica las ciencias de la educación. Entonces, cuando tú ya tienes un panorama más amplio, lo que te queda es un humano cálido, un humano no que apapaches todo, porque tienes también el conocimiento precisamente para instruir, para apoyar al otro a progresar. Y yo les pido que siempre traten a sus alumnitos con cariño. Creo que es lo mejor que podemos hacer, independientemente del nivel educativo en el que estemos. Creo que el trato digno es lo que hace la diferencia y marca mucho a cada uno de nuestros alumnos. Entonces, pues, hacer esas modificaciones, porque a veces en familia, créanme que uno es cuando explota de, espérame esto, el otro, no. Ustedes como doctores en ciencias de la educación tienen que decir, dime, te escucho, te atiendo, principalmente a nuestro núcleo familiar, porque son los principales que tenemos a la mano. En serio, los invito a que en estas fechas decembrinas que van a estar, sean cálidos,
traten de bajar sus niveles de estrés, porque sabemos lo que implica ser docente, pero cuando uno ya es doctor en ciencias de la educación, es porque sabes controlar esta parte de tus emociones, sabes dar un trato digno y sobre todo un trato muy amoroso a tu familia. Si tú partes de tu núcleo familiar, va a ser más fácil que puedas expresar amor a los que te rodean. Entonces, es parte de una invitación de lo que te hace esta parte de la mejora educativa en tu persona. Son procesos reflexivos que cada uno determina y van a ver que hasta el trato con los vecinos, con los animales, con las plantas, el mundo resplandece cuando cambias tu actitud, una actitud generosa, una actitud de bondad, una actitud de lealtad, una actitud proactiva y de apoyo siempre a tus compañeros. Que un compañero tiene un proyecto bien loco, ya soy un doctor en educación y no voy a decir, ay, está bien loco, no, voy a decir, qué loco, lo voy a ayudar, ¿sale? Me voy a poner a sus órdenes porque son ideas que hay que fortalecer. Entonces, seamos más proactivos, acerquémonos más a los compañeros y nosotros impulsemos también todo tipo de ideas y proyectos que tenga la gente, porque para eso es un doctor en ciencias de la educación, para impulsar la parte educativa, todas esas ideas locas que tengan los compañeros, hasta nosotros mismos de voy a innovar en esto, las ganas tienen que volver a resurgir en ustedes. Yo espero que así sea, porque de esa manera van a ver que van a disfrutar mucho el trabajo y no van a querer faltar ningún día a su trabajo. Pues bueno, vamos a continuar con esta parte. Nos vamos a ir a la Padlet, por favor. Y nos vamos a ir en la parte de presentación de cada integrante del grupo. Bueno, ahí está mi nombre, Jennifer Margarita Ugalde Cuellar. Abajo hay un circulito que dice más. Ustedes le van a dar clic donde dice ese circulito de más. Donde dice asunto, van a escribir su nombre completo. Después en la parte de abajo donde aparece el panel con hexágonos rosas y azules, se pueden tomar una foto desde su celular o si ya tienen una precargada, ponen el primera de subir archivo, no el de subir imagen, pongan el de subir archivo, que es la hoja blanquita con la esquina doblada y la flecha hacia arriba. Y en la parte de abajo donde dice escribe algo bonito, me van a colocar ahí el nivel educativo en el que trabajan y los cambios que implican en ustedes ser un doctor en ciencias de la educación. Y al final le dan en el botón del lado derecho de la esquina superior derecha que dice publicar y en automático se publica. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Maestra Irma y maestra Irma, ¿quiere comentar algo? Ok, maestra Brenda Romero, en la Padlet, nos vamos a la cuarta columna, déjeme ver. En la cuarta columna, maestra. Yo, Ana María, me perdí completamente. Estaba escuchando, pero es que estoy en mi celular y no sé si del celular se puede ver eso. Sí, también en el celular, maestra. Pero dijo que es que luego cuando lo abro se me saca del aula. Padlet. O sea, nos cargó en Padlet lo de en el correo. No, ahí está en el WhatsApp. Desde ahí lo puede abrir. Ok. Es la liga que les envié. Gracias. Un favor, doctora, ¿me puede repetir en la descripción que hay que colocar, por favor? Ok, ya le dio al circulito de más. Ya me tomé la foto. Ajá. Asunto, su mi nombre en el asunto. Y en escribe algo, me vas a poner ahí, ¿qué cambios implica para ti ser un doctor en ciencias de la educación?
y el Ok. nivel educativo en el que trabajas. Ok, gracias. Sí. A Jazz, agrega un comentario, por favor, Jazz, a tu imagen, donde puedas colocar el nivel educativo donde laboras. Doctor. Ok, damos 3 minutitos más. Quien termine se va a ir a la tercera columna de la Padlet y va a buscar el video que dice los objetivos del desarrollo sostenible, qué son y cómo alcanzarlos. Y lo ve, por favor. Y las necesidades que tenemos. Sabemos que podemos ayudarnos de ayuntamientos, sabemos que podemos ayudarnos de cooperaciones con padres de familia, porque sale de todo esto. Entonces, aquí lo importante es querer hacer un cambio de cultura. En la medida en que los niños se acostumbren y eviten eso, cambia la cultura. ¿Por qué? Porque tiene que haber pláticas, tiene que haber un conocimiento, pero si desde el personal docente dan prioridad precisamente a las cuestiones económicas de pago de teléfono y todo, y que bueno, es más emergente, difícilmente vamos a dar un cambio hacia lo que realmente debería de ser. Entonces nos volvemos corruptibles y es ahí donde pues se rompe todo lo que sería. Y te digo que lo mismo pasa con los bebés. O sea, es que no come espinaca, no le vuelvo a dar espinaca, no come brócoli, no le vuelvo a dar brócoli. Es lo mismo que pasa en preescolar con las mamitas, siempre sándwich de jamón, siempre sus salchichas fritas. Cuando realmente vamos a una plática y hacemos experimentos donde vemos el contenido de salinidad, que tienen un colorante número 5 que les genera cáncer, y que ves todas las patologías que pueden desencadenar en la salud y haces una conciencia en los padres, pues es como cuando ya no quieren, ¿verdad? Pero para esto necesita haber un trasfondo, un apoyo, un impulso que les dé el por qué no se debe consumir esto. Entonces, ahora sí, discúlpame, pero pues los mismos corruptibles somos nosotros los docentes, ¿no? Si en una escuela no se vende, pues no se vende. Y van a renunciar, claro que van a renunciar, pero tendremos que hacer nosotros mismos una cultura del alimento sano, de comida sana. Por eso están los bebederos. Y si los bebederos los ponemos a funcionar y les damos el mantenimiento como tal, no tendríamos que tener alguna problemática con que los niños tuvieran que llevar refrescos porque podrían encontrar el agua potable dentro de su propia escuela. Uh-huh. Y pues veríamos esta parte de la economía, ¿no? Si nosotros también enseñamos al alumno la importancia de cuidar su salud y lo que le va a devenir en en comer unos chetos a comer unas jícamas, tendríamos que lograr ese entendimiento, porque para eso es la educación, en eso tenemos que crecer también. Vamos con la siguiente, por favor. Estamos con el cuarto, que es una educación de calidad. ¿Qué le implica al sistema educativo que se logre esta educación de calidad? A mí se me ocurre la acción de fomentar actividades diarias como comprensión lectora y matemáticas. Ok, ajá. ¿Qué más? Esa me parece que sí está más relacionada directamente con nosotros. Lo primero sería que nosotros nos capacitáramos, que nos preparáramos, estuviéramos en formación constante y ya posteriormente, bueno, ya ir implementando todo eso que vamos adquiriendo, vamos aprendiendo dentro de nuestra planeación docente y ya aterrizarlo con los alumnos. Uh-huh. ¿Qué más? Exámenes de admisión y de promoción docente.
¿En qué hay respecto a eso, maestro? En la teoría se habla de que para que puedas promocionarte o ingresar al sistema, pues el hecho de presentar un examen hace que los quienes estén más preparados lleguen a estos puestos, ¿no? Hablamos de que antes, pues, inclusive los cambios de inscripción o las promociones, pues se hacían en base a la opinión también del sindicato, ¿no? Entonces, ahora que ya hay un examen o hay una convocatoria que tiene ciertos lineamientos, eso en teoría debería de ayudar a elevar la educación en la calidad. Bueno, la calidad de la educación. Así es, tanto en la formación como en la calidad de la persona. Ok. ¿Qué más? Ivo, ¿quieres participar otra vez? El hecho de asistir con puntualidad, también la asistencia del personal docente, la preparación de las clases, la actualización que ustedes tienen, la profesionalización, el participar en todos los tipos de convocatorias, todo eso incluye. Vámonos a lo número 5, igualdad de género. ¿Qué implica? Maestro Cristian. Yo, María Luisa. Adelante, María Luisa, y después la maestra Liliana. Sí, gracias. Implica que nosotros lo hagamos con el ejemplo, que demos esa igualdad dentro del aula. Y también nosotros con los compañeros, que elaboremos de manera igualitaria, porque a veces hablamos mucho de igualdad, pero queremos ciertas concesiones, pero ya cuando nos toca participar de manera igual, ahí ya es cuando ponemos obstáculos. Entonces, pienso que todos estos objetivos implica el ejemplo. Muchas veces ponemos una frase que es que también soy ser humano, ¿no? Sin embargo, nosotros como docentes estamos a la vista de los alumnos y lo que nosotros hagamos, el alumno lo va a repetir. Entonces, darles esa igualdad dentro del aula, haciendo que todos participen, que tengan los mismos derechos, ellos lo van a llevar a su vida diaria. Sí, en cada uno de estos objetivos que se han mencionado, sé que es difícil implementarlo, pero con poco a poco ponerlos en práctica, los niños lo van replicando. Sí, muchas gracias. Y a veces minimizamos las situaciones o creemos que ya están dados, pero fíjense que esta parte de la igualdad de género se da por una situación muy crítica. Y podríamos decir, pues es que no hay un problema, o sea, todos somos iguales, pero fíjense a niveles de, por ejemplo, político, las dirigentes mujeres políticas, ¿cuántas son? Esto se le llama paridad. ¿En verdad existe paridad? ¿En verdad estamos ocupando las mujeres los puestos más altos con los sueldos, los salarios más altos? ¿Se nos da la oportunidad? O por si tienes hijos, pues no, porque faltas, o ya te embarazaste, te sigo discriminando en el trabajo. Y últimamente, ¿qué nos dijeron en preescolar? Que ya ni por gravidez se iba a dar el cubrir el grupo, ¿no? Y menos si había poca matrícula. Entonces, se pareciera que son problemas que hemos superado, pero son tendencias actuales precisamente porque no hay una modificación. México es uno de los países donde la igualdad de género, uno de los puntos medulares y más críticos se da en la parte de los feminicidios y no se ha dado la atención que se necesita. Fíjense que a nivel Estado de México, desde que estábamos con Erubiel Ávila Villegas, llegó el comunicado urgente donde se le exigían que se aplicaran estructuras efectivas en contra del feminicidio. ¿Por qué? Se dice, ¿qué es el feminicidio? Es la muerte de una mujer, pero por el hecho de ser mujer. O sea, no es porque se atravesó la carretera y la atropellaron, no es por cáncer de mama, no, es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Las cifras son tan elevadas en el Estado de México que era tan alarmante que por eso se generaron los programas de igualdad de género, tratando de precisamente disminuir esta parte del machismo y el sometimiento a la mujer. Y todavía sigue persistente. Las cantidades de feminicidios que tenemos actualmente en el Estado de México son sorprendentes. ¿Qué pasó con el Estado de México?
En el Estado de México, para identificar un feminicidio, por ejemplo, les voy a comentar aquí. Si te pasa cualquiera de estas cosas, es feminicidio. Sin embargo, el Estado de México dijo no, no si le pasa una, si le pasan mínimo de esas 3 cosas juntas, ya es feminicidio, y esto lo hizo para reducir las tasas estadísticamente. Fíjense bien, dice, la víctima presenta signos de cualquier violencia sexual, de cualquier tipo. Ya, si tiene eso es feminicidio. Debería de ser, pero en Estado de México no es suficiente. A la víctima se le ha infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acuso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Qué hace el Estado de México? Dice, bueno, pues para tipificarlo como feminicidio, pues debe de tener mínimo 3. 1, que el cuerpo se encuentre exhibido público, es decir, que estén mostradas las partes privadas, vagina, pechos de la mujer. La parte de que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental o afectiva. Es decir, que si no la había, ya no lo contaban como feminicidio, y que presente cualquier signo de violencia sexual. En el Estado de México decían que si mínimo no presentaba esas 3, no era feminicidio. ¿Por qué? Porque era una forma de reducir las tasas de mujeres, ¿cómo se llama?, que mueren por feminicidio. Entonces, son problemas grandes que tenemos, y que es importante que esta igualdad que decimos que sepamos qué es paridad, qué es sororidad, ¿qué implica la igualdad de derechos laborales? Porque si se fijan, muchas de las madres de familia trabajan, muchos de nuestros niños incluso ya nada más viven con sus mamis, y las mamás trabajan, pero los trabajos que ellas tienen son trabajos mal pagados, mal remunerados, como a veces atender las casas, los quehaceres de las casas. Por ejemplo, el ser enfermera, los salarios son más bajos, y hay muy pocos hombres enfermeros y muchas mujeres enfermeras, que son trabajos que requieren grandes jornadas, esfuerzos también y estudios, pero que tienen una mala remuneración. En el magisterio obviamente no lo vemos porque no importa la categoría, tienes un salario igualitario. Pero si nos vamos afuera, sí vemos que hay mucha desigualdad en estas situaciones. Por ejemplo, en la crianza, en lo que se le llaman las nuevas masculinidades. ¿Qué implican las nuevas masculinidades? Pues hombres que son capaces de atenderse a sí mismos, hombres que no ayudan en la casa. O sea, porque no es ayudar, es hacer lo que te corresponde. Son responsables de lavar su ropa y lavar ropa de la familia, al igual que una mujer, de ser cuidadosos con los enfermos. Uno de los problemas más fuertes que tuvimos ahorita respecto a esta desigualdad con las mujeres es de que aparte que atendían la casa, principalmente en pandemia, aparte de que trabajaban, eran las que atendían a los enfermos. Difícilmente el hombre carga con todas esas responsabilidades, pero como lo vemos común, no podemos desinvisibilizar toda esa violencia que tenemos. Dentro de las escuelas, ¿qué tenemos? Pues que a veces seguimos viendo esta parte de que las niñas limpian y los niños solo levantan las bancas porque ellos son fuertes y las niñas son para limpiar. Seguimos haciendo filas de niños y niñas, hasta para sacarlos a lavar las manos salen primero las niñas, luego los niños, cuando pueden salir a un mismo tiempo. O sea, son pequeñas actividades o actitudes que tenemos muy marcadas y que tenemos que empezar a modificar precisamente para lograr esta parte de la igualdad. Entonces, nuestras clases en esta parte de la igualdad, que también incluye la equidad, es darle a cada quien lo que merece. ¿Cómo es un ejemplo de lo que es la equidad? Tenemos un pastel, sale, y tenemos invitados, pero el abuelito es diabético, tenemos un bebé, tenemos una tía. Ok, a mi abuelito que es diabético, ¿le voy a dar la misma porción de pastel que a todos? Ustedes díganme. ¿Al bebé le puedo dar la misma porción que a todos? No, claro que no. No, en la equidad es eso. Vámonos a un trabajo en equipo en la escuela.
Entre la escuela todos vamos a trabajar, el director, tenemos ya quien tiene una licenciatura, tenemos personal de apoyo a la educación y tenemos el conserje. Vamos a desarrollar un proyecto y dentro de esos tenemos una doctora en educación. ¿A quién le vamos a dejar esta parte de la dirección del proyecto? ¿Al conserje? ¿Se la dejaríamos al conserje que él dirija la estructura del proyecto? Ustedes díganme, ¿sí o no? No, claro que no. No, claro que no. Esta parte de la equidad, en cada quien lo que corresponde, es importante que de acuerdo a las habilidades, las capacidades y las potencialidades se determinan ciertas actividades. Entonces, la igualdad con equidad es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué dejar situaciones más complicadas o una rebanada más grande cuando no es necesario o cuando no es factible o no es posible? La equidad entra con esta parte de equiparar las capacidades o habilidades que tienes para el desarrollo de cierta situación. Por ejemplo, en un proyecto, el conserje, ¿cómo entrará? Como parte primordial no sé, de dirigir una sesión de educación física, o meto al promotor. ¿A quién meteríamos? Al promotor. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad y la capacidad para hacerlo. Y la experiencia, Claro, exactamente. claro. Entonces es importante ver toda esta parte de la equidad y la igualdad dentro de lo que implica el proceso educativo. ¿Algo más que podrían poner en igualdad de género que le corresponde a la educación? Yo, doctora. Los derechos humanos, adelante. Bueno, todo lo que comentó estoy de acuerdo y bueno, todo esto parte de conocer los derechos, también las responsabilidades y bueno, conocerse uno mismo para de ahí partir pues en la igualdad, el respeto entre hombres y mujeres, el que los alumnos sean escuchados, el que tengan su libertad de expresión, el de cómo se sienten, qué piensan y sus propuestas que a veces son muy buenas y que contribuyen, ¿no?, al trabajo diario. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente objetivo, También, que es... maestra, Adelante. la nueva asignatura que se acaba de implementar en el Estado de México, cambiamos, quienes impartimos tecnología, dábamos 3 horas de tecnología y 1 hora de vida saludable. En este año viene el cambio a la nueva asignatura, que es justamente igualdad y equidad de género, en donde pues, se tratan de elementos pues que van desde los estereotipos, y realmente sí está, bueno, yo la estoy impartiendo y de primera sí nos costó un poco de trabajo, pues como que entenderle, pero ya que llegaron los libros y los apoyos, sí, pues permite, darle un nuevo trasfondo sobre todo cuando lo trabajas con los chicos. Yo recuerdo en la clase de estereotipos, bueno, que estábamos trabajando la parte de estereotipos, poníamos este ejemplo, ¿no? Generalmente si se trata de enfermería, pues hablas de enfermera, ¿no? Si se trata el elemento de doctor, pues lo trabajas como hombre, ¿no? Entonces, con elementos a veces que no te das cuenta, pues a veces también vas repitiendo estos mismos sesgos, ¿no? Y ya cuando los entiendes, ya cuando lo analizas y lo analizas con el grupo, pues también te ayuda, ¿no? Te ayuda a tener una nueva perspectiva. Muchas gracias, Cristian. Vamos a escuchar a Liliana y a Ivonne. Maestra Lili, Arisbet. Ya participé, doctora. Ok. Ivonne. Me ganó la idea el compañero. También iba a comentar de la nueva asignatura de igualdad de género y también una actividad que tenemos que hacer todos los 25 de cada mes. Es una actividad que fomente esta igualdad que se llama el Día Naranja. Tenemos que entregar una evidencia, los alumnos deben de hacer una actividad para fomentar la no violencia contra las mujeres.
Así Nada es. más. Entonces, ahí anótenlo donde va ese objetivo, porque sí, en todo eso, fíjense cómo va impactando la educación. ¿Por qué? Porque estos objetivos que son internacionales, desde las diversas secretarías se atienden. Y ahorita lo que estamos identificando es cómo lo vamos atendiendo. Si se fijan, desde el nuevo modelo educativo tenemos un eje específico que es el de igualdad de género y continúa. ¿Por qué? Porque sigue siendo una emergencia a nivel nacional esta parte. Tenemos que aprender a desinvisibilizar la violencia y bueno, ya darle, desde este momento ya le empezamos a dar ciertos tiempos específicos de trabajo. Vamos con el siguiente objetivo que nos dice agua limpia y saneamiento. ¿Qué puede hacer la escuela por este objetivo? Yo creo que les Educación. podemos ir inculcando a los niños o a los jóvenes que ellos vayan adquiriendo hábitos de limpieza, porque a veces se piensa que porque en las escuelas hay alguna persona de intendencia o que hace la limpieza, ellos ya tienen todo el derecho de, pues no sé, de dejar todo sucio, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, en escuelas como en Japón, donde a los niños desde pequeños les enseñan a mantener todo en orden, todo con limpieza y sobre todo hacerles hincapié que pues finalmente eso tiene la finalidad de pues de mejorar el espacio y crear un ambiente de trabajo pues más agradable, ¿no? Si se lo enseñamos desde pequeños, ya cuando van creciendo se les va haciendo un hábito, algo normal. Así es, pero desde la escuela tenemos que generar estos hábitos del adecuado consumo del agua, del uso, del consumir agua potable también, de la huella hídrica, es algo importante que hemos trabajado y se trabaja desde preescolar hasta primaria, porque tenemos los libros y nos dieron la información necesaria para poder estar trabajando toda esta parte de la huella hídrica, el cómo evitar la contaminación precisamente de nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestras barrancas, en la parte del reciclaje, como todas esas actividades, si se hace una constante, nos ayudan precisamente con la preservación de este recurso tan importante. Tenemos la siguiente, que es energía. Adelante. Sí, ahí puede ser que cada aula tenga su garrafón de agua potable, con acceso para todos los estudiantes. Además, puede ser por lo regular, en la mayoría de las escuelas hay cisternas. Comprar las pastillitas para desinfectar el agua. Y además de lavar las cisternas, lavar los tinacos también podría ser. Así es. Y de las escuelas donde no tenemos sanitarios, pues obviamente utilizar las ecotecnias que precisamente nos ayudan a no contaminar el suelo, los subsuelos, pero tenemos que tener para ello conocimiento de lo que implica. Vamos con el siguiente objetivo, que es energía asequible y no contaminante. Desde ahí, ¿qué puede hacer el ámbito educativo? Ivonne y Eli, Ariadna. Sí, doctora. Bueno, desde... Adelante, Eli, y luego Ivonne. Ok. Bueno, en este objetivo, pues va encaminado más al uso efectivo de los combustibles y pues como docentes en la escuela, pues debemos de fomentar esa conciencia, ¿no? Esa conciencia pues ambiental, ya lo veníamos abordando ahorita, de algunos usos, a lo mejor no siempre voy a ocupar el carro para trasladarme, pero puedo ocupar otro medio para desplazarme. De esa manera, pues crear esa conciencia tanto en los alumnos, y es una conciencia que se va haciendo pues trascendental, ¿no? Lo mismo que la energía renovable, en el sector eléctrico, la electrificación también de las casas, desde el simple hecho que a lo mejor en el aula, ¿no? Cuando ya tenemos, pues sí, luz, pues natural, luz solar, el que apaguemos las luces a tiempo y demás, pues desde ahí se va creando una conciencia en los alumnos que va siendo trascendental. De hecho, algo que hace ratito mencionaba también en la situación de salud y bienestar, bueno, estaba yo recordando, vinculado a este objetivo, es de que pues sí, efectivamente nosotros como docentes somos esa imagen y ese reflejo, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos en práctica desde ese simple hecho de algo, pues sí, cotidiano que ellos viven, es algo que van a trascender, no nada más
ahí en la escuela, sino que va más allá de, y pues también lo van a poner en práctica en sus casas. Yo, por ejemplo, en lo personal, bueno, tengo 1 año asistiendo, pues sí, con un nutricionista, un nutriólogo, y pues he adoptado pues otro estilo de vida, otro estilo pues sí también de cuidar mi salud, ¿no? Entonces hace ratito que usted mencionaba la parte del sándwich, ¿no? Que siempre le ponen a los niños y demás. Pues ellos, híjoles, están al pendiente en todo momento. Y a mí me pasaba, ¿no? Muy seguido el año pasado. El de estar con un nutriólogo, pues sí, te da cierta norma, ¿no? Para adquirir nuevos hábitos. Es un hábito que a lo mejor al principio cuesta trabajo, lo mismo que nosotros cuando empezamos a trabajar un hábito con los alumnos. Es un hábito que cuesta trabajo, pero pues poco a poco pues ya se va haciendo como que algo más amigable y cotidiano que ellos van a ejecutar. Cuando yo empiezo, pues sí fue así como que al principio pues la maestra nada más veía, ¿no? La maestra come verduras, sí come tantito pollo, come esto y lo otro, pero pues todo yo lo llevaba racionado. Entonces, el que a lo mejor desde nuestra práctica pongamos ese ejemplo, a lo mejor si yo les estaba enseñando vida saludable y ellos veían que efectivamente, ¿no? Lo que yo les mencionaba en las clases, pues yo también lo aplicaba, ¿no? Va creando esa conciencia y ese impacto y pues esa trascendencia en los aprendizajes pues significativos y permeables en su vida, pues que van a ejecutar en el medio social. Es todo, doctora. Muchas gracias, Eli. Sí, así es. Y bueno, la importancia también nosotros de trabajar esta parte de las energías, porque también les tenemos que abrir el panorama y lo podemos abordar desde las ciencias, ¿no? Seguía también Ivonne, adelante. Lo que puedo aportar, pues, es lo que acaba de comentar la compañera. Si vemos, pues, algún foco prendido, pues, apagarlo. Si ya la luz solar es eminentemente muy visible. No sé, ocupan, por ejemplo, yo trabajo en telesecundaria, por ejemplo, una pistola de silicón, si ya está caliente, pues desconectarla. Nada más sería como valorar la electricidad. Así es también en nuestra aula, porque a veces cuando las escuelas están colgadas, pues no les importa si está el foco prendido todo el día. Entonces, desde ahí la comunidad observa, ¿no? Las luces deben de estar apagadas de noche y en el día, pues si tenemos cortinas, abrir las cortinas y hacer uso de esas energías que nos permiten contaminar menos el planeta. Claudia, ¿tenías la mano levantada? Sí, doctora. Bueno, es que ahorita lo mencionaba usted y lo mencionaban las compañeras, aprovechar al máximo la luz que tenemos. Quizás nosotros podríamos contribuir pintando el salón con colores claros para evitar tanto el uso de la luz. Si llegamos a utilizar algún aparato, ya sea bocina, pantalla, pues apagarla. Y en todo momento yo creo que hacer conscientes a los alumnos, comentarles el por qué lo estamos haciendo. Sobre todo yo creo que en los niveles preescolar y primaria, bueno, creo que también en secundaria, si nosotros les explicamos el por qué de lo que estamos haciendo, de nuestras acciones, pues ellos son más conscientes, no nada más decir, apaga la luz porque yo te lo indico, explicarles siempre el por qué estamos realizando alguna situación, para que ellos lo lleven a cabo, pues también en sus familias. Y a mí me ha tocado mucho verlo con los niños de preescolar, que muchas veces yo les hago un comentario y a veces las mamás me dicen, maestra, es que usted le dijo a mi hijo, hay que apagar la luz porque si no, pues estamos gastando el planeta, y los niños son muy conscientes de ello y no lo hacen nada más porque sí. Entonces yo creo que usted hace un momento lo había mencionado, hay que hacer a los alumnos personas pensantes y pues que también ellos sepan el porqué de todas nuestras acciones como docentes. Así es. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Escuchamos a Jazz como última participación. Adelante, Jazz. Gracias, doctora. Ahorita lo que comentaban mis compañeras, pues viene a mi contexto, ¿no? Porque en mi contexto no tenemos ahorita luz, tampoco tenemos agua.
¿no? Entonces, se veía como un problema, ¿no? Sin embargo, lejos de verlo como un problema, pues lo vimos como una oportunidad para trabajar con los pequeños. Entonces, el hecho de plantearles, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué soluciones proponen? Y situaciones así, o sea, los niños nos dan una infinidad de soluciones y te ponen, ¿no? Así como que, eso no lo había pensado, ¿no? Y es una pauta para trabajar con ellos, para concientizarlos, para reflexionar y sobre todo para implementar nuevas actividades que vayan en función a lo que estamos viviendo en el contexto, ¿no? Y que le den realmente la funcionalidad y una solución a un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, íbamos a hacer una actividad sobre recetas y pues no teníamos energía eléctrica, ¿no? Y entonces ellos buscaban la manera, ¿no? De cómo solucionar, por ejemplo, necesitábamos la licuadora, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer si no tenemos energía, no? Ay, pues con las manos hay que hacerlo, pues hay que meterlo, pues, y ya cada uno te da una propuesta diferente y ya damos la solución al problema que nos estamos enfrentando, ¿no? Y que no necesariamente necesitamos, pues siempre, ¿no? De esa energía para realizar nuestras actividades, así de, no hay luz, pues ya no lo hacemos, o ya no lo vemos, o ya no, sino que nosotras mismas igual incitamos a buscar otras estrategias, ¿no? Pues ahora les traje una lámina, ahora voy a dramatizar, ahora vamos a utilizar el molcajete, ¿no? Y ya da pauta para otra situación, ¿no? De las herramientas que utilizaban anteriormente. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Yas. Y bueno, todo esto para qué nos está sirviendo, pues es un preámbulo para identificar hacia dónde va la educación. Tenemos que tener este panorama y si se fijan, este nuevo modelo educativo va precisamente a buscar la solución a los problemas inmediatos que tienen las comunidades, pero que se haga una resolución a partir no solamente de docente-alumno, sino ir involucrando a diversas personalidades de la comunidad, instituciones, porque son problemas verdaderos que se dan y que es importante que basados en esta parte de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? El respeto de todos nuestros derechos. Entonces, viene un cambio diferente, ¿no? Que a lo que veníamos trabajando en competencias, a donde solamente le desarrollamos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ahora les desarrollamos esta noción de un pensamiento crítico y criticar tiene que ser un por qué suceden las cosas, por qué este nuevo planteamiento del modelo nos dice que resolvamos problemas. Estos problemas del agua solo suceden en una comunidad o son crisis a nivel mundial. Esta crisis de lo del comer carne, del planeta, de los mares, de la contaminación, solo se da en algunas comunidades o es algo que todos debemos empezar a participar. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues es que Andrés Manuel piensa esto y nos quiere meter estas situaciones, pero no es las ideas de Andrés Manuel. Ya nos dimos cuenta de que a pesar de que todo tiene tintes políticos para vías de mejora, todo viene a partir de situaciones problemáticas que tenemos a nivel nacional e internacional y que es necesario solventar a través de la educación. De ahí la importancia de conocer los paradigmas de la educación y el tránsito de uno a otro, saber qué nos va a implicar el tránsito de un paradigma constructivismo a un paradigma sociocrítico. ¿Qué cambia? ¿Cómo se manifiesta y hacia qué me está llevando? ¿Soy reflexiva? ¿Comprendo la dimensión? ¿Estoy comprometido a salvaguardar la integridad de las personas, del planeta, de mi comunidad? ¿Conozco mis derechos, mis obligaciones? Imagínense cómo desde preescolar podemos hacer las educadoras para que el niño haga valer sus derechos cuando la mamá le está pegando. ¿Cómo hago valer sus derechos de mi niño? ¿Cómo hago valer sus derechos si está mal alimentado, si le están dando productos que le dañan la salud? ¿Cómo hago valer sus derechos a una sana alimentación? Entonces, no es un proceso sencillo, es un proceso a conciencia que va a implicar en cada uno de nosotros como docentes precisamente prepararnos y ser ejemplo digno de cada una de las cuestiones que vamos a estar trabajando en la escuela con ellos. Van a culminar. El mapa conceptual, recuerden que debe de tener sus palabras de enlace entre cada una de las líneas.
de los objetivos tienen que colocar cómo la educación se ve vinculada para cada uno de estos objetivos, cómo le vamos a aportar, qué es lo que vamos a hacer. Le van a colocar su nombre y lo suben a la Padlet. Y algunos lo subieron y no tienen los elementos. Recuerden que ya leímos la rúbrica y la calificación va bajando si no cuentan con los elementos solicitados. ¿Sale? Todavía tienen tiempo. No vamos a hacer la segunda actividad, ya es muy poco tiempo el que tenemos. Les voy a pedir que se vayan a la Padlet. Nos vamos a ir a la columna número 2, 3, 4, a la número 6 y vamos a poner qué aprendí el día de hoy. ¿Qué aprendí respecto a todo lo que vimos? Es más, incluso si es la primera vez que trabajan con la Padlet, pues que conocieron una Padlet. Todo lo que hayan aprendido el día de hoy, ahí me lo van a colocar. Me colocan primero su nombre y luego la descripción de lo que aprendieron el día de hoy. ¿En qué apartado de la Padlet, doctora? En la última columna es la sexta, que dice ¿qué aprendí el día de hoy? Después de su presentación, abajo tienen una barrita espaciadora con la que se pueden mover o dándole clic en la pantalla del teléfono para irse a la columna final y ahí dice ¿qué aprendí el día de hoy? Y si alguien lo gusta ir externando, también si no aprendieron nada, decir, maestra, yo ya todo eso lo sabía, ya sabía lo que eran las políticas educativas, todo eso, pues también, hoy no aprendí nada, también ahí me lo colocan. Si alguien lo quiere ir comentando. Doctora, perdón, ¿podría repetir dónde encuentro para meter el comentario? En la última columna, ¿estás en celular o en computadora? En computadora. Ok, en la parte de abajo, vete a la Padlet, vas a ver una barra espaciadora gris. Sí. Esa la puedes mover, la mueves hasta la derecha. Ah, ya lo encontré. Y te va a Muchísimas aparecer gracias. la última columna. Ajá. Sí, gracias. ¿Alguien que quiera comentar? Cristian, adelante. Bueno, ok. La maestra Liliana también, si gustan comentar qué aprendieron. A mí me gustó mucho esta parte de que, quizás porque yo lo comentaba en el último consejo técnico, donde usted nos hablaba esto de cómo el aprendizaje esperado nos habla de un verbo, una acción, el contenido es el qué, la cuestión actitudinal, el para qué o el por qué, y cómo esta parte entre distinguir instrucciones y consignas, ¿no? Yo creo que yo le comentaba a mis compañeros en el consejo técnico que en ocasiones confiamos demasiado en nuestra experiencia y dejamos de irnos a la teoría, ¿no? Cuando estábamos trabajando ahora esta parte de aprendizaje basado en proyectos, yo los llevaba, me tocó coordinar la sesión y yo los llevaba un poquito de dónde viene toda esta parte del modelo constructivista y de repasar ciertos elementos, aprendizaje significativo y ciertos elementos, ¿no? Que a veces pues los aplicamos en el día a día, aunque no les damos el nombre o los titulamos de la manera que es, pero que sí me parece importante, a veces desde el cómo nombramos las cosas, hace también el hecho de cómo los vamos a ir, cómo podemos transformar la manera de impartir nuestras clases, ¿no? Yo me quedo con esta parte que nos diferenciaba, ¿no? Porque, como yo le repito, ¿no? A veces estamos en un trabajo que a veces se vuelve rutinario y a veces vemos algo que nos funciona y nos quedamos en esa zona, ¿no? Y me parece importante ir expandiendo esta zona de confort para llegar a nuevos elementos. Sí, Cristian, y fíjate que va a ser complicado esta parte de aprender a trabajar en conjunto, esta parte del nuevo modelo que nos dice que decolonizar, la parte de la colonización se toma como la persona que viene externa, te coloniza en el someterte a sus ideas, es el sabedor, el que te provee. Si te fijas, es algo parecido en lo que se ve en el aula, ¿no? Es el maestro el que sabe, el que dirige. Por esta parte de decolonizar, construimos en conjunto y por eso cambia. El verbo aquí es en singular porque el niño aprende, ¿no? El niño escribe, el niño hace, o sea, el verbo viene en singular, pero en este nuevo modelo el verbo viene en plural y ahora es todos y no es nada
nada sencillo al inicio aventurarnos a cómo, o sea, es como perder el control, dirían algunos compañeros, ¿no? ¿Cómo voy a perder el control de yo organizar? Pues tienes que ceder esa parte, tienes que aprender a ser un líder que escuche y que permita, vas a orientar la construcción de un conjunto, ¿no? Y esa es una parte difícil porque tienes que tomar las ideas de todos, las inquietudes, conocimientos y tratarlas de ubicar en un ámbito educativo. Lili, ¿tenías la manita levantada? No la tenía levantada, maestra, pero aquí estoy. Después María Luisa, por favor. Me voy muy contenta, maestra, sobre todo el reconocer que lo que estamos haciendo nos están invitando a hacer está vinculado no solamente con un entorno próximo, sino con un contexto global que necesita cambios urgentes. Y nosotros somos esas personas, somos las personas que podemos apoyar y orientar a esos cambios y el papel tan fundamental que desempeñamos, porque de nosotros parte el querer hacerlo y el poder ayudar a que los otros lo hagan. Tan importante es que nos están diciendo que vamos a partir de la misma comunidad y que nosotros podemos realmente impactar en esa comunidad para transformarla. ¿Cómo? Pues a través de los estudiantes, ¿no? Que forman parte del mismo contexto, del mismo entorno. Entonces, pues muchísimas gracias por cómo lo ha venido planteando y le agradezco mucho, doctora. Pues muchas gracias a ustedes y espero que sí lo apliquemos porque en verdad la educación cambia el mundo. Nosotros algún día vamos a estar viejos y necesitamos que cuando seamos viejos, pues tener atención, o sea, ser bien tratados. Y el ser bien tratados es un proceso de educación. Educar a las personas es educarlos en aprender a tener modales, en dirigirse con buen tono, en el control de sus emociones, porque imagínense, estos chicos que hoy formamos, mañana van a ser las personas que nos van a atender, ¿no? En el seguro social, cuando vayamos a hacer un trámite, y es nuestra responsabilidad. Cada alumno que pasa por nuestras manos lleva una huella muy importante, y esa huella debe de ser la mejor porque va a servir para el mundo que vamos a diseñar, no para nuestros hijos ni generaciones, diseñémoslo inmediato para nosotros, qué mundo queremos nosotros, y es el mismo mundo que vamos a delegar para nuestros hijos, nuestros nietos. Adelante, maestra María Luisa. Bien, gracias, doctora. ¿Qué aprendí? Bueno, desde el acercarme a lo que es la Agenda 2030, que yo desconocía, a lo mejor sí lo he leído, pero no había puesto la atención necesaria en este documento y que, bueno, que los 17 objetivos que plantea, pues están relacionados con lo que es la educación, ¿no? Que si nosotros desarrollamos nuestro plan y más, ya sea 2017, pues nos lleva a cumplir con estos 17 objetivos de alguna manera, ¿no? Y me causa a mí, ahorita que estaba yo leyendo, pues mayor compromiso y hasta cierta incertidumbre en el pensar qué estoy haciendo, qué debo de hacer para mejorar como docente, porque si siempre he creído que debo de estar comprometida con mi trabajo, al conocer ya estos 17 objetivos, que como dicen, no nada más es una situación de un gobierno, que son varios países que están firmando este documento, pues pues como ese compromiso de lo que estamos haciendo en el aula y para lo que se pretende. Muchas gracias, maestra María Luisa. Y vamos a ver cómo se va relacionando con el Plan Nacional de Desarrollo. Van a ver cómo todo esto tiene que ver con el Plan Sectorial de Educación y cómo nos va a ir orientando cuando veamos hacia dónde debemos perfilarnos y qué cambios tenemos que hacer desde nuestras concepciones nosotros como docentes y las formas de trabajo. Es ir identificando qué hace falta en mí, qué debo de mejorar para precisamente ser el docente que se requiere para estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, desde ser un docente con conciencia ecológica, con amor propio, con autocuidado, con autorregulación de las emociones, y si se fijan, estamos utilizando conceptos altos en lo que sería la escala de mano, porque la autorregulación es un nivel muy alto, ¿no? Y nos los piden trabajar desde preescolar, pero si el docente
no sabe regular sus emociones, si el docente no sabe del cuidado de la salud y la alimentación, si el docente no aplica las ecotecnias y no cuida del planeta y no cuida la luz, pues difícilmente vamos a lograr cambios en nuestros alumnos, ¿no? Porque vamos hacia la solución de problemas no solo de comunitarios, sino a nivel mundial. Y ese cachito de arena que cada uno aporta nos va a dar un gran plus para lograrlo. Maestra Ana María, adelante. No, considero también que es importante no nada más como educar en la escuela, ¿no? Creo que todas esas enseñanzas vienen de casa. Entonces, pues también es como dar pláticas y educación hacia lo que es los padres de familia, para que entonces ellos, porque ni siquiera ellos de pronto son letrados, ¿no? Entonces es bien complicado que quieras tú educar a un niño cuando ni siquiera tú tienes esa educación. Eso es uno. Dos, que sí, ciertamente los profesores como tal tienen un compromiso grande y que conforme vayan estudiando, aprendiendo y teniendo ese compromiso real, pues la situación de la educación en nuestro país, pues obviamente va a cambiar en gran parte. Lo que me llevo yo aquí de la experiencia de esta clase es los comentarios muy enriquecedores de todos y cada uno de los compañeros, porque yo no soy docente de carrera, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo de este doctorado con todas con todos los comentarios que hacen los maestros, que se ve que son muy preparados y que son aparte muy comprometidos. Entonces, eso me enriquece y me fortalece mucho todos los comentarios, ¿no? Que aportan, y pues obviamente las lecturas que nos dejó el video me parece enriquecedor, y pues todos los comentarios tan acertados y tan bien explicados por parte de usted, creo que hacen la diferencia para que uno pueda concebir y poder tener ese conocimiento y esa transformación de lo que probablemente sabemos, pero no estamos como muy familiarizados, ¿no? Entonces ese es mi comentario. Pues qué bueno que te sea útil, Ana María. Eres doctora, ¿verdad? ¿Estás en medicina? ¿En el área de medicina? Sí, pero finalmente, por ejemplo, aquí lo de equidad y género, obviamente tú lo aplicas como tal en el trato digno a la persona. Ustedes ven lo de la violencia obstétrica. Por eso te digo, desde las diferentes áreas, si tú lo ves desde tu área de salud, también tú, desde el sector salud, todos estos objetivos son tratables y te llegan políticas específicas a ti de atención. Entonces, hay una vinculación entre cada una de las secretarías y bueno, creo que tú la puedes ir viendo de manera más amplia en este ámbito. Sí tenemos esa vinculación, y de hecho sí solo, bueno, desde antes, ¿no? Porque pues también he sido paciente, entonces creo que desde antes y a la fecha yo les comento a mis alumnos de universidad, que como también son parte de la salud, que tenemos que tener ese trato digno, ¿no? Que así como a mí me gustaría que me atendieran, yo voy a atender, vamos a ser respetuosos, tenemos que tener la empatía, tenemos que tener esa equidad de géneros y ese respeto desde el intendente hasta el director de las instituciones, ¿no? Porque eso es básico en la vida, porque todos somos seres humanos y todos valemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, creo que los puestos, las jerarquías, la adquisición económica, pues únicamente nos sirven para tener a lo mejor una mejor calidad de vida, pero como personas, desde mi punto de vista, todos somos exactamente iguales y valemos mucho. Muchísimas gracias, Ana María. Pues hoy termina nuestra sesión. Nos vamos a ver hasta el día 7 de enero. Su única tarea es quienes no han culminado, que suban, por favor, que tengan los elementos
y pues van conservando su 10. Mientras tengan todos los elementos solicitados, van con eso. Vamos a ver un poco de lo que es la educación 4.0, que inicia desde la educación 1.0 y 4.0. Vamos a ver un poco sobre lo que es las modificaciones a la Ley General de Educación para que comprendamos cómo se va vinculando con estas nuevas necesidades. Vamos a ver un poco sobre estas modificaciones al artículo 3. ¿Por qué? Porque son las políticas educativas y ahí están marcados los ejes sobre los cuales vamos a ir perfilándolos como sistema educativo hacia dónde tenemos que avanzar. Esta parte de la comparación de los paradigmas constructivista y el paradigma sociocrítico, lo vamos a ir trabajando también un poquito más. Y pues por mi parte sería todo. Que tengan unas excelentes vacaciones, cuídense mucho, disfruten mucho a su familia, recuerden toda la tolerancia del mundo, todo el amor para la familia. Ellos son nuestro soporte que siempre va a estar al lado de nosotros y es una manera de manifestarles ese crecimiento que tenemos al estudiar un doctorado. Debemos de crecer emocionalmente y profesionalmente. Cuídense mucho y un placer conocerlos. Bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, buena tarde, hasta luego. Gracias, doctora, igualmente.